El día de hoy vamos a continuar con el estudio que hemos estado realizando, que ya llevamos un par de meses, referente a las bases de la fe cristiana, que es lo que nosotros como cristianos creemos. Y evidentemente todo esto nosotros nos fundamos y nos cimentamos en la Escritura. La última vez, la semana antepasada, estuvimos hablando de dos cosas que son realmente importantes que nosotros notemos. Una tenía que ver con el concepto que muchos tienen sobre el libre albedrío, ¿cierto? Eso fue lo primero que vimos. Y respondimos a un interrogante que de alguna manera existe en el mundo cristiano, si es que las personas tienen libre albedrío o no tienen libre albedrío. Y vimos que la respuesta más sencilla es que efectivamente el ser humano, como ser humano caído después de la caída de Adán, tiene libre albedrío, es decir, puede, tiene por así decirlo, decide cosas. Pero lo que no tiene el ser humano después de la caída de Adán es la libertad para elegir de pura voluntad hacer lo bueno. O sea, después de la caída de Adán, el ser humano tiene, cuando se ve frente a las situaciones de hacer lo bueno o hacer lo malo, siempre por naturaleza va a elegir lo que es malo, porque está incapacitado para hacer lo bueno, puesto que Adán pecó y de esa manera esa naturaleza pecaminosa se transmite de generación en generación. Por tanto, el ser humano, después de la caída de Adán, está incapacitado de hacer lo bueno, de hacer lo que agrada a Dios, y solamente puede hacer lo que le desagrada a Dios, ¿ya? Ahora bien, después de eso vimos que por medio de la obra de Cristo, nosotros volvemos, por así decirlo, al estado en el cual se encontraba Adán antes de la caída. Ahora nosotros podemos hacer lo bueno o hacer lo malo, puesto que ya no somos esclavos del pecado. O sea, antes el pecado se enseñoreaba de nosotros. Nosotros no teníamos libertad en ese aspecto. Siempre nuestra tendencia pecaminosa iba siempre a hacer lo malo. Podíamos hacer algo bueno, pero en realidad eso bueno que quedaba era, por así decirlo, lo poco que queda en el ser humano de la imagen de Dios que Dios dio al hombre al momento de crearlo. Entonces eso es lo primero. El hombre tiene libre albedrío, pero el hombre sin Cristo no puede elegir por lo correcto, por lo que es bueno. Pero cuando nosotros hemos nacido de nuevo, ahora sí nosotros podemos elegir lo que es bueno. Y el otro concepto que vimos también tenía que ver con el llamamiento eficaz. Y el llamamiento eficaz consiste en el llamado que Dios hace a los suyos, hace a quienes Él determinó desde antes de la fundación del mundo a quién iba a llamar y a quién iba a salvar. El llamamiento eficaz es eficaz para aquellos que han sido llamados por Dios para pasar de muerte a vida. Y eso es básicamente lo que vimos. Después de eso, no lo vimos anteriormente en el estudio anterior, recuerdo, cuando hablamos del proceso de justificación, de santificación, y eso es lo que podría decirse que viene después del llamamiento eficaz, lo que en la teología se conoce como el orden de la salvación. ¿Ya? Primero viene lo que es la elección de Dios en la eternidad, posteriormente a eso ya viene lo que tiene que ver con el llamamiento eficaz, la persona es llamada, y posterior a eso viene paulatinamente, algunas cosas ocurren en el mismo momento, lo que es la santificación, la justificación, la regeneración, la justificación, la santificación, y también la adopción como hijos de Dios. ¿Ya? Todas esas son cosas que de alguna manera ya las habíamos visto, pero no las vamos a volver a tomar ahora. Hoy vamos a estar hablando de otra cosa que también está ligado a la misma secuencia de términos, que tiene que ver con la perseverancia de los santos. Ya, es un término también que en la teología reformada se conoce mucho, se habla mucho, y básicamente consiste en que aquellos que han sido salvados por Dios no pueden volver atrás, no pueden volver al estado en el cual se encontraban antes de conocer a Cristo. Eso es lo que significa, grosso modo, el concepto de perseverancia de los santos. Si alguien ha sido salvado por la obra de Cristo, esta persona no puede volver atrás. De manera, llamémosla definitiva, es decir, lo que se conoce como perder la salvación. Nadie que ha sido salvado por Dios puede perder la salvación. De alguna forma esto ya lo habíamos comentado, pero hoy vamos a ver con mucho argumento bíblico que esta es una verdad que inapelable, por así decirlo, de la Escritura. Nadie
que ha sido salvado por Dios, vuelve atrás, vuelve a su estado pecaminoso, puede caer, lo vamos a ver también, pero cosa muy distinta es que vuelva atrás. Un cristiano no puede perder su salvación. Vamos a verlo entonces en estos pasajes. Ustedes saben, no es necesario que los busquen, anótenlos sí, para que los puedan revisar en casa más detenidamente. ¿Que alguien puede leer este pasaje, por favor, de Juan 3:36? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Fíjense en este pasaje, lo que el Señor Jesús está diciendo acá. No está en tiempo condicionado, por así decirlo. No dice el que cree en el Hijo puede tener vida eterna, sino que habla de que ya la tiene. Si tú crees en el Hijo, tú tienes vida eterna. Y tú no puedes perder vida eterna. No puedes perder la vida eterna porque la vida eterna es algo permanente. ¿Ya? Eso es lo primero que el Señor Jesucristo dice acá. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No es circunstancial, sino es una afirmación. Tú crees en el Hijo. Si tú realmente crees en el Hijo, tú tienes vida eterna. Y no se puede hacer nada sobre eso. El otro pasaje, también el Señor Jesucristo dice lo siguiente. Juan 5:24. ¿Quién lo puede leer, por favor? De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Se dan cuenta, aquí tampoco hay condicionante, no hay opción a volver atrás. Aquí no dice ha pasado de muerte a vida, pero puede volver a pasar de la muerte nuevamente, sino que es una afirmación que es, por así decirlo, es dogmática. De cierto os digo, el que oye mi palabra, si tú has oído las palabras de Jesús y crees al que me envió, que es el Padre, es decir, si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y que fue enviado por el Padre, tú tienes vida eterna y no vendrás a condenación. ¿Ya? Si tú has hecho esto, tú tienes la certeza de la salvación eterna. Mas ha pasado de muerte a vida, es lo que dice el Señor Jesús. Lo mismo también lo podemos ver en el Antiguo Testamento. En Jeremías capítulo 32, versículo 40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Se fijan, aquí hay una acción de parte de Dios. Dice, y haré con ellos pacto eterno. No es que el hombre vaya a hacer un pacto con Dios, es que Dios hace un pacto con el hombre, un pacto que es eterno. ¿No es? Es un pacto eterno. Es desde antes de la fundación del mundo y hasta la eternidad. No es algo que va a ser mutable. No es un pacto momentáneo. No es un pacto en la vida de las personas. Es un pacto eterno. Es decir, Él hace un pacto con nosotros y los pactos evidentemente que hace Dios tienen la naturaleza de Dios. Y si Dios es eterno, sus pactos y sus promesas son eternas. Dice, porque que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Que no se aparten de mí, que no se aparten de Él, en realidad es algo que hace Dios, porque es Dios quien pone en su corazón temor. Eso es, hermanos míos, lo que consiste este concepto de la perseverancia de los santos. Y vamos a ver que más allá de hablar de los santos, evidentemente no se refiere a los monitos de yeso que encontramos en la iglesia del catolicismo romano. Estamos hablando, los santos son todos aquellos que hemos sido santificados por la obra de Cristo. Entiéndase eso también, algo igual importante notar. Pero vamos a ver que en realidad, más allá de hablar de la perseverancia de los santos, que es un hecho real, nosotros perseveramos en Cristo. Vamos a ver que también tenemos un accionar en eso. No es algo que Dios haga unilateralmente, sino también nosotros tenemos parte. ¿Se acuerdan antes, en la semana antepasada, cuando vimos el sermón de Filipenses, que decía que el 100% depende de Dios, pero también el 100% depende de nosotros? Entonces nosotros tenemos responsabilidad también en eso. Sin embargo, aquí lo que estamos viendo es que Dios es el que hace perseverar. Por tanto, podríamos hablar de la perseverancia de los santos, ¿cierto? Como los santos perseverando en la fe, perseverando en el camino de Dios, pero en realidad también podemos hablar de la perseverancia de Dios. Es Dios quien persevera y se mantiene fiel a nosotros y no rompe su promesa. Él en un momento, antes de la fundación del mundo, pero en un momento de nuestras vidas Él nos salvó. Y si Él decidió salvarnos, Él no va a dar pie atrás de su decisión. Si Él nos salvó, esa salvación es eterna. Eterna. Y como Él no cambia,
uno de los atributos que tiene Él que son incomunicables, por así decirlo, que es la inmutabilidad. Él no cambia. No hay sombra de variación en Dios. Él es siempre el mismo, ¿cierto? Él no cambia su persona y tampoco cambia sus promesas. Recuerda lo que dijo Jesús: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Él es eterno y no cambia. Ahora bien, veamos este pasaje. 1 Juan capítulo 2, 19. Y vamos a ver entonces por qué hay gente que pareciera que perdió esa salvación. Es decir, que en algún momento profesó la fe, pero volvió atrás. Y vamos a ver que en realidad el mismo apóstol Juan, esto también lo vimos en la serie 1 Juan, vamos a ver que estas personas verdaderamente nunca fueron creyentes. No es que hayan perdido la salvación, porque Dios es el que mantiene a sus hijos y los mantiene perseverando en la fe. Pero hay gente que parecía que pertenecía a la iglesia, oraba con nosotros, hacía ciertas cosas y de pronto volvió atrás, volvió al mundo, y eso significa realmente que nunca conoció al Señor y nunca fue salvada. Veamos lo que dice 1 Juan capítulo 2, 19. ¿Quién lo puede leer, por favor? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestasen y no todos son de nosotros. Parece un trabalengua eso, ¿no? Sí. Nosotros. Léelo de nuevo, hermanito, por favor. Mario, léelo de nuevo, hermanito. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿No ve? Aquí hay algo importante notar, ¿ya? Que a veces estos pasajes se emplean de mala manera. ¿En qué sentido? Aquí lo que está diciendo es que estas personas salieron de nosotros, es decir, salieron de la comunidad de fe, salieron de la iglesia. No se está refiriendo a una iglesia en particular, se está refiriendo a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo. Por tanto, este texto no es aplicable a alguien que se va de una iglesia, de un letrero determinado, ¿ya? Eso es importante, porque a veces se mal emplean estos pasajes y dicen, se fueron de la iglesia, entonces no eran de nosotros, po. Entonces eso realmente es importante. Hablando aquí de gente que se apartó y volvió atrás, volvió al mundo, comenzó a vivir una vida mundana, no que se cambió de iglesia, ¿ya? Así que eso es importante notarlo también, ¿ya? El salieron de nosotros se refiere a que salieron del cuerpo de Cristo, general, universal, pero no eran de nosotros. Entonces aquí termina la sentencia diciendo, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es decir, no toda la gente que se reúne en una iglesia es salva. Es salva, no toda salva. Y eso es importante. A veces es cierto, tenemos un cariño y todo, pero por eso es que constantemente tenemos que estar predicando el evangelio siempre, cada vez que tenemos oportunidad. A veces, no sé, alguien pudiese pensar, o el pastor otra vez hablando de la cruz, y la cruz es como lo primero que el evangelio es lo básico, ¿por qué no hablamos de otras cosas más entretenidas? Pero hermano mío, el mensaje de la cruz es el centro del evangelio. No hay otra cosa fuera de la cruz. Las demás cosas son secundarias, no tienen valor. En cambio, la cruz es el mensaje que lleva a las personas a la salvación. Puede ser que una persona que viene acá sea la última vez que escuche el mensaje de Cristo. Entonces tenemos que predicarlo. Por eso es que constantemente los sermones siempre van enfocados en eso, en Cristo. Porque Él es el único que puede dar salvación. Entonces, estas personas que está hablando aquí el apóstol Juan, recordemos en el contexto de la epístola de Juan, eran protognósticos que decían que Jesucristo no había venido en carne y todas esas cosas. Ellos salieron de la iglesia general universal y eso manifestó que ellos nunca en realidad habían sido parte de la iglesia de Cristo. Ahora bien, la salvación es eterna porque la misma escritura nos muestra este concepto de la perseverancia, como les dije. Nosotros mantenemos la fe. Aquel que ha sido salvado permanece en el camino de Cristo. Va a avanzar, le va a costar, va a caer, va a fallar, pero se va a levantar nuevamente y va a seguir caminando con Cristo.
Fíjense lo que dice aquí el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque si en estas cosas no caeréis jamás. Haced firme vuestra vocación y elección. Ahí está hablando de lo que Dios hace, ¿cierto? Pero haciendo estas cosas no caeréis jamás. Aquel, y vamos a ver en su momento, o después lo puedo buscar en casa, lo que dice el versículo 9, que está hablando, añadida a la fe virtud, a la virtud paciencia, y empieza a enumerar un montón de cosas que son el peregrinar del cristiano. Nosotros estamos constantemente haciendo eso. Entonces, si hacemos esas cosas, no caeremos jamás. Porque esas cosas son las que de manera natural un creyente hace. Comienza a hacer, porque aquel que ha puesto su fe en Cristo, el Espíritu Santo comienza a hacer una transformación en uno. Entonces, como ese proceso de transformación, de santificación comienza, es que uno finalmente se da cuenta que va creciendo, avanzando, y eso es sello de que uno no va a caer de ese estado de gracia nunca. Puede fallar, puede de alguna manera estancarse, pero nunca volver atrás. Si tú has sido salvado por Cristo, tú no puedes perder la salvación que tú no te has ganado por mérito alguno, sino que la obtienes solamente por el mérito de Cristo. Ahora bien, miren lo que dice la Confesión de Fe de Westminster. A quienes Dios ha aceptado en su amado y que han sido llamados eficazmente y santificados por su Espíritu, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente han de perseverar en él hasta el fin y serán salvados eternamente. Fíjense, no pueden caer ni total ni definitivamente el estado de gracia. Eso no significa que no podemos caer, que no podemos pecar. De hecho, lo hacemos. Y muchas veces, lamentablemente. El punto es que no podemos caer definitivamente de ese estado de gracia porque es Dios quien nos ha salvado. De esa forma, la confesión de fe continúa y dice esto. Esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, sino ¿de qué? Sino de la inmutabilidad del decreto de elección. Depende de la elección que hizo Dios, del decreto que Él hizo de salvarnos antes de la fundación del mundo. Él cumple su palabra, Él cumple su promesa. Dice lo siguiente, este decreto de elección fluye del amor gratuito e inmutable de Dios el Padre, de la eficacia, del mérito y de la intercesión de Jesucristo, de la morada del Espíritu y de la simiente de Dios que está en los santos. Esta perseverancia depende de Dios. Nosotros hacemos nuestra parte, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo evidentemente comienza a transformarnos. Nosotros empezamos a santificarnos, empezamos a dejar de lado las cosas malas, las cosas pecaminosas, y empezamos a echar mano de las cosas que nos ayudan en el crecimiento de nuestra vida cristiana. Comenzamos a tener tiempos de comunión con el Señor por medio de la oración, empezamos a examinar, a estudiar, a escudriñar, a meditar en la palabra cada vez más, empezamos a rechazar o también de alguna forma a eliminar cierto tipo de hábitos, nos abstenemos de ciertas cosas que nos hacen mal, que nosotros sabemos que pueden producir otra cosa, nosotros tenemos una actitud proactiva en eso. Entonces, por tanto, hay un actuar de nosotros, pero ese actuar de nosotros es producto de lo que Dios ha determinado en nuestras vidas. Él es quien nos ha salvado. Por esa razón es que no podemos caer de la gracia, no porque nosotros seamos fuertes, todo lo contrario, somos los más débiles que hay. Nosotros no podemos caer porque es Él quien nos sostiene de su mano. Si no fuera por su mano de amor y misericordia para con nosotros, nosotros volveríamos atrás. Como dice el viejo refrán que el apóstol Pedro cita en su epístola, el perro vuelve a su vómito y la puerca vuelve a revolcarse en el cieno, en el lodo, en el barro. Porque es la naturaleza. Cuando Dios nos ha llamado a nosotros, nuestra naturaleza nueva, hay un nuevo hombre, una nueva creación. Por tanto, ya nosotros no volvemos a aquellas cosas que dejamos, porque Él cambió nuestra naturaleza y nos hizo nacer de nuevo, de una simiente incorruptible, de la simiente del Hijo de Dios. Por eso es que ahora nosotros somos llamados hijos de Dios. Muy bien. Ahora, vamos a ver esa idea, vamos a reforzarla, la idea de que en realidad nosotros perseveramos en la fe porque es Dios quien nos sostiene.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Soy guardado por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Fíjense, ¿por qué somos guardados? Por el poder de Dios, mediante la fe. Es decir, nosotros tenemos parte por la fe, pero la fe nos fue otorgada a nosotros por el poder de Dios. ¿Se dan cuenta de aquello? Entonces, somos guardados por el poder de Dios. Es Él quien nos libra de caer. Por eso el Señor Jesús, en su oración modelo, le enseña a sus discípulos. Dice, y no nos dejes caer en la tentación. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esa es una oración que un creyente debe tener siempre. Porque es Dios quien no nos permite que caigamos en el momento de la tentación. Él nos ayuda en ese momento en el cual estamos siendo tentados o bien estamos siendo probados. Recordemos que junto con la tentación, según lo que Pablo dice en los Corintios, Él también da la salida. O sea, estamos en su mano y de Él dependemos. Por tanto, si nos mantenemos firmes y vamos a seguir firmes hasta el final, es por el poder de Dios mediante la fe que obra en nuestras vidas. Fíjense lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Miren, fíjense en esto. ¿Quién da la vida eterna? Dios. Y aquí está hablando Jesucristo. O sea, Él es el que da la vida eterna. Nosotros no obtenemos la vida eterna. Por eso cuando el joven se acerca, el joven rico, que como la escritura, el subtítulo lo muestra, el joven rico, se acerca a Jesús y le dice, maestro, bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? La pregunta partió mal, porque él estaba preguntando qué podía hacer para tener la vida eterna. En realidad la vida eterna solamente puede ser alcanzada por el ser humano cuando el Hijo la da. Por tanto, Jesús aquí está diciendo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si tú has creído en Jesucristo, tú tienes una certeza maravillosa. Nadie te puede sacar de ahí. Nadie. Vamos a verlo más adelante en un texto de Romanos capítulo 8. Yo les doy vida eterna. Esta es la seguridad de Jesucristo. Él nos da vida eterna y no pereceremos nosotros. ¿Por qué? Porque nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor Jesús. Somos ovejas, Él dio su sangre por nosotros. Él dio su vida y se entregó por nosotros. Por tanto, no hay nada que nosotros podamos hacer para perder aquello que Él nos dio. Eso es la idea de este concepto de la perseverancia. Fíjense acá, 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Entonces, ¿en qué confiamos que estemos firmes y que estamos guardados del mal? En la fidelidad del Señor. El Señor es fiel. Pero fiel es el Señor que os afirmará, nos mantiene firmes en la fe, hace que no claudiquemos, que no caigamos de ella. Y también es Él quien nos guarda del mal. Fíjense aquí, Pablo a los Romanos capítulo 8, versículo 39. ¿Quién? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Ni lo alto, ni lo profundo, nada creado. Nosotros somos creación. Por tanto, no hay nada que nosotros podamos hacer para apartarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, que Él la promesa es de Él, no nuestra. Él derramó su amor, el amor de Dios que se manifestó en nuestras vidas por medio de la obra de Cristo Jesús, nuestro Señor, es el que nos mantiene firmes en Él y hace que nada pueda separarnos del amor, ni lo alto ni lo profundo. No hay enemigo que nos pueda separar del amor de Dios. Él decidió amarnos y nada puede ir en contra de su voluntad. Gracias, Señor, porque tú nos salvaste. Gracias, Dios mío, porque eres tú quien, no habiendo nada en nosotros, nos diste la posibilidad de poder conocerte y de poder crecer en el conocimiento tuyo, en conocerte más y más. Gracias, Señor. Esa debe ser nuestra oración siempre, nuestro clamor de gratitud. Nada, hermanos míos, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Juan capítulo 17, versículo 12. Ya lo habíamos revisado en otro estudio, pero también aquí cabe este pasaje.
Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Es que cuando el Señor Jesús está haciendo esta oración acá en Juan capítulo 17, Él se está refiriendo a los discípulos, a los 12 discípulos. A los que me diste yo los guardé. De los 12 discípulos, el Padre le había dado 11 discípulos. Esos 11 discípulos que el Padre le había dado para salvar, Él los guardó. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, aquel que no había sido dado por el Padre al Hijo, que era Judas. Judas es el hijo de perdición. Entonces, y más encima termina con la cláusula de propósito para que la Escritura se cumpliese. El Señor Jesús mantuvo los pies firmes de sus discípulos después. Recordemos que lamentablemente en el momento de la cruz, todos los discípulos, patitas, ¿para qué te tengo? Y se arrancaron todos, salvo un par de discípulos que se mantuvieron fieles. Pero ellos cayeron, y vamos a ver eso. Ellos cayeron, ellos fallaron, ¿cierto? Pero quien los afirmaba era Dios. Quien los restableció era Dios. Recordemos la escena en la cual el Señor Jesucristo le dice a Pedro: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Ocurrió eso, sí, efectivamente. Pedro fue zarandeado, remecido por Satanás, y fue obligado, entre comillas, obligado, también él tuvo parte en eso, a negar a su Señor. Pero fíjense que cuando el Señor Jesucristo le dice eso a Pedro, le dice: Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no caiga. Entonces, junto con el hecho de que él iba a caer, también el Señor Jesucristo está diciendo: tú vas a ser restablecido. Entonces, tanto la caída de él, ¿cierto? Él cayó, por así decirlo, su fe decayó, pero también su restauración había sido, por así decirlo, demostrada previamente por el mismo Señor Jesucristo. Pedro cayó, pero el mismo Señor ratifica que esa caída iba a ser momentánea y que él iba a volver. E incluso sabemos que por el libro de los Hechos, que después de haber negado al Señor Jesús, se manda un tremendo speech, un tremendo sermón, ¿cierto? En el momento de la fiesta de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo. Y es usado poderosamente por Dios para que una multitud de personas conociesen al Señor Jesús y se rindieran al Señor Jesús. Entonces, eso es lo que vemos. Judas, no. Judas falló, pero él no era de los que el Padre le había dado. Él falló y se perdió. Pero los otros, a pesar de haber fallado de la misma manera, incluso si hablamos objetivamente, no hay mucha diferencia entre entregar al maestro y entre negar al maestro mientras estás a punto de ser sacrificado. Homologamos ambos términos, en realidad moralmente no hay mucha diferencia. Pero la diferencia está en qué? La diferencia está en que Dios había en su soberanía derramado su gracia en Pedro, pero no en Judas. Por eso, si Él nos ha salvado, gloria a Dios, hermanos, estamos seguros en Él. Nada nos puede separar de su mano. James Montgomery Boyce, un hermano, dice lo siguiente, referente a este concepto de la perseverancia de los santos. Dice: pero como es Dios quien está llevando a cabo la obra, y porque está dentro de la naturaleza de Dios el completar lo que comienza, puede haber cabida para un gozo perfecto en la persona que confía en Él. Dios comenzó, lo vimos en Filipenses 1:6, Él comenzó una obra y Él es fiel hasta terminarla. A Él, Dios, no le gustan las cosas a media. Él hace todo perfecto. Y hay un propósito y hay un proceso también. El mismo Dios que nos salvó, que nos vio en esa condición de bajeza, es quien nos lleva y nos hace crecer poco a poco, paulatinamente, y lleva a cabo esa obra que comenzó un día en nosotros hasta el día de Jesucristo, es lo que dice el apóstol Pablo. Él es fiel en completar la obra que comenzó. Por tanto, confiando en su fidelidad, es que nosotros podemos estar tranquilos y confiados en la persona del Señor Jesucristo, y también por eso podemos tener gozo.
Podemos gozarnos, gracias Señor, porque eres tú quien nos has salvado. Porque si la salvación dependiera de nosotros, evidentemente ya lo hubiésemos perdido. Porque nosotros no somos capaces de mantener firme nuestra palabra siquiera. Entonces, gracias Señor, porque tú nos muestras esta hermosa verdad en tu palabra. Ahora bien, suena bonito, pero suena impersonal, porque vemos a Dios haciendo la obra. Y eso está bien, pero nosotros tenemos que saber que es Dios quien realiza la obra en nosotros. Pero esto no significa que nosotros, como algunas veces lo he dicho, nos reclinamos hacia atrás en el asiento, nos agarramos la cabeza y descansamos y dejamos que Dios haga su obra en nosotros. No, esto es un proceso que también nosotros estamos siendo partícipes. También nosotros somos partícipes de esto. Proceso de santificación y de perseveración en la fe es un proceso constante, un proceso de entrega. Es un proceso en el cual nosotros sufrimos porque caemos. Por tanto, seguimos adelante y nos esforzamos por perseverar en esto. Es Dios quien nos mantiene firmes, pero nosotros también tenemos de que llevar esta lucha. No se trata de quedarse de una manera pasiva esperando que Dios haga la obra. No, nosotros luchamos, nos esforzamos. Nos damos cuenta y sufrimos por nuestros pecados, sabemos que no pueden alejarnos de Dios porque Él nos salvó, pero sabemos lo que significan nuestros pecados delante de Dios. Sabemos que a Dios no le agrada el pecado. Él aborrece el pecado. Por tanto, nosotros no es que nos las llevamos peladas, por así decirlo, sino que también tenemos parte en este proceso. Por eso se habla de la perseverancia de los santos, pero entendiendo primeramente que es Dios quien nos mantiene firmes, pero nosotros también tenemos que sufrir. Pues miren lo que dice el salmista David en el Salmo 38, 9 al 10. Fíjense en el sufrimiento de él por llevar una vida que agrade a Dios. Señor, delante de ti están mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está congojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Este es el sufrimiento de corazón de David por hacer la obra o la voluntad del Señor. Nosotros de la misma manera estamos en un proceso y tenemos que sufrir también por ello. No podemos tener tan solo una actitud pasiva ante esto, sino evidentemente tenemos que pasar por el proceso de la búsqueda de Dios y de perseverar en la fe. Entonces, entendemos que es Dios quien nos mantiene firmes en Él. Por su gracia, por su fidelidad, es que nosotros no caemos y volvemos atrás y somos peores que antes. Es por su fidelidad. Pero también tenemos que saber que nosotros tenemos que batallar esto. No es algo que nos las vamos a llevar pelada. Tenemos que esforzarnos también por hacer la voluntad de Dios y perseverar en la fe. Fíjense en esto. El Señor Jesús ve a una multitud y a esa multitud Él les dice lo siguiente. ¿Quién lo puede leer? Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Está hablando de una acción que el creyente debe tener. Permanecer en la palabra. Escudriñar la Escritura, obedecer la Escritura, vivir. Tienen idea de alguna manera de hacer una carpa y permanecer en la verdad, permanecer en la palabra. Seréis verdaderamente mis discípulos. Hay una acción que nosotros debemos llevar a cabo. Por tanto, la perseverancia en la fe, a pesar de que es una obra que Dios mantiene en nosotros, es algo que también nosotros debemos realizar. Y ahí vemos nuevamente esta dualidad de la soberanía de Dios y por otro lado la responsabilidad del ser humano de hacer lo que tiene que hacer. Dios es soberano, todo está en sus manos, todo lo ha decretado, Él tiene todo determinado, no hay nada que se le vaya a Él. Pero por otro lado, nosotros tenemos toda la responsabilidad de llevar a cabo lo que Dios ha decretado en nuestras vidas. Son cosas que parecieran ser contradictorias, pero no lo son de ninguna forma. Uno es el plano de Dios y el otro es nuestro plano. La perspectiva que es horizontal de nosotros, que nosotros debemos esforzarnos por permanecer en la fe. Debemos orar, buscar al Señor, debemos estudiar la palabra, meditar en su palabra, pero entendiendo y reconociendo que tanto el querer como el hacer
obviamente provienen de nuestro amado Dios. Ahora bien, algunos piensan que aquellos que son cristianos, porque hay hermanos que son creyentes y que aman al Señor también, que no creen esto que nosotros estamos hablando ahora. Hablan de que la salvación se puede perder, hablan de que de alguna forma esto no puede ser llevarse a cabo, sino que el hombre es responsable 100% de lo que Dios dio. De alguna manera es como que Dios deja la pelota en la mitad de la cancha y uno tiene que hacer su parte. Y ellos a veces piensan que nosotros, al creer en esto, en la perseverancia de los santos, en que es Dios quien nos mantiene firmes, nosotros llevamos vidas relajadas. Pero en realidad la Escritura nos muestra ambas cosas. O sea, nosotros debemos permanecer en Cristo, debemos luchar por la fe y debemos saber que también vamos a tropezar. Pero es ahí donde dependemos de la gracia y la misericordia de Dios nuevamente. Nosotros vamos a fallar, hermanos. Lamentablemente hemos fallado. Probablemente hoy día, ¿cuántas veces hemos fallado a Dios? Pero que Dios haya decretado que nosotros no vamos a volver atrás y que no vamos a perder la salvación, sino que Él la perpetúa en nosotros, eso tiene que producirnos mayor dolor aún por nuestro pecado. No decir, si total ya Dios me salvó, no importa, pequé, fallé. De ninguna manera. Para nosotros el pecado tiene que ser cada vez algo más grave. Una persona que ha conocido realmente a Jesús cambia su percepción del pecado. Antes era como, me equivoqué. Cuando era una persona carnal, no tenía a Cristo, me equivoqué. ¿Cierto? El típico dicho, errar es humano, perdonar es divino. Pero cuando uno conoce al Señor, uno se da cuenta de la gravedad del pecado que cometió antes y también de la gravedad del pecado que uno comete llevando una vida de fe, estando en Cristo. Es cierto, ese pecado fue perdonado en la cruz, pero eso es aborrecido por Dios. Y si yo amo a mi Padre, también tiene que haber un dolor en mi corazón por el tropiezo, por la falta, por el pecado. Por tanto, aquellos que creemos en la perseverancia de los santos no debemos ser personas que son livianas en su concepción del pecado, sino personas que realmente dicen y que creen cada vez más que el pecado es más grave. Lamentablemente, el mismo Señor Jesucristo habló acerca de los tropiezos. Miren, fíjense aquí en Lucas capítulo 17, versículo 1. ¿Quién lo puede leer, por favor? Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Nosotros como creyentes, Dios nos mantiene firme, nunca vamos a dejar esta fe, pero vamos a tropezar lamentablemente. Vamos a tropezar. Y eso es lo que el mismo Señor Jesús dijo. Es imposible que no vengan los tropiezos. Ahora bien, vamos a ver que hay algunas cosas que hacen que nosotros, ya estando en la fe, hagan que tropecemos, hagan que caigamos, que pequemos. Una de ellas, la primera que por así decirlo queda, es la atracción del mundo. El mundo tiene algo muy característico, muy atractivo. Es muy atractivo. Las modas son atractivas. Las cosas que ofrecen son atractivas. El marketing, ustedes lo van a ver, es muy sensual en el sentido de que incitan lo sensorial, siempre. Todas esas herramientas marketeras son de ese tipo. Entonces eso nos habla también de la atracción de las cosas del mundo. Ahora bien, fíjense lo que dijo el apóstol Juan ahí en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo, esa atracción que genera, es la cual nosotros debemos rechazar siempre. Y tener mucho cuidado, mucho cuidado. Hay cosas que tratan de pasar piola, por así decirlo, del mundo, que bordean entre lo puro y lo espurio. Ahí están al límite. Y es ahí donde nosotros debemos pedirle al Señor que nos dé la capacidad para poder tomar buenas decisiones y mostrar de esa forma que no amamos al mundo, sino que le amamos a Él, que amamos su verdad y que no queremos fallar. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato en ese sentido. Así que no andar nombrando cosas en específico no tiene vuelta. Pero cada uno sabe en lo que él es débil y en lo cual el mundo ahí juguetea con uno. Uno debe ser lo suficientemente humilde para pedirle al Señor que lo ayude a tomar buenas decisiones y que de esa forma no muestre amor al mundo, sino más bien amor a Dios.
a la hora de mantenerse ahí. Pero cuidado, el mundo es algo que hace que nosotros tropecemos. El mundo es algo que lo que ofrece es algo que puede de alguna manera hacer que perdamos nuestras vistas en las cosas de arriba y nos enredemos en las cosas de este mundo. Lo otro, la tentación de Satanás. Satanás es alguien activo. Satanás no es una filosofía. Satanás es un ser. ¿Ya? No es un, por así decirlo, una personificación del mal. No. Satanás es un ser. Quien tentó al Señor Jesucristo cuando estuvo en el desierto no fue algo etéreo. Fue una persona, un ser fue. Satanás, el tentador. ¿Quién puede leer Mateo 4:3 en el contexto de... Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si Satanás, el diablo, fue tan astuto y tan... Osado, atrevido. Claro, para tentar a Jesús, ¿cuánto más no lo va a hacer con nosotros? O sea, ya el mundo es algo. El mundo tiene sus cosas que nos atraen. Satanás está, obviamente no Satanás en persona, sino que también por medio de sus demonios, ¿cierto? Su séquito, también nos tientan. Y también, por si fuera poco, tenemos un enemigo con nosotros. La carne, la corrupción propia que tenemos en la carne. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 14. Cuando alguno es tentado, no digas que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tenta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces tenemos estímulos externos, el mundo, la seducción del mundo, tenemos a Satanás que también hace lo suyo, pero por otro lado, ya en la carne, en nuestro ser, hay una corrupción, una concupiscencia que todavía existe, que no ha sido erradicada, que evidentemente eso va a ocurrir cuando venga nuestro Señor Jesucristo, o bien resucitemos, ¿ya? Así que ese enemigo todavía va a estar, así que tenemos que luchar contra él. Por eso mismo es que de ninguna forma, a pesar de que tenemos este enemigo, a pesar de que van a venir tropiezos, nunca un creyente que cree en Dios, que cree en la verdad de Dios, que sabe que es Dios quien lo mantiene firme, nunca va a tomar con liviandad el pecado. Nunca, no debe, porque la Escritura dice que no debe hacer así. Fíjense lo que dice aquí Pedro en su primera epístola, capítulo 4, versículo 18. ¿Quién lo lee, por favor? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Fíjense lo que dice Pedro acá. Es bien curioso, porque dice que con dificultad se salva. O sea, la obra de Cristo sabemos que es totalmente suficiente, pero está hablando de que el pecado es tan grave que la obra de Cristo hace que esa salvación incluso no sea fácil. No fue una cosa fácil darnos salvación para Dios. Él mismo tuvo que despojarse, ¿cierto? El Señor Jesucristo se despojó de su gloria, vino y cargó la cruz y vivió todo y experimentó todo lo que ello significaba. Por tanto, no fue cosa fácil. Fue algo totalmente dificultoso y por medio de esa dificultad nosotros alcanzamos la salvación. Por tanto, nunca debemos nosotros menospreciar el peso que tienen nuestros pecados. A pesar de que Dios no vamos a nunca alejarnos de su mano, no hay nada que nos pueda separar de su mano, pero tenemos que también tener conciencia de la gravedad de nuestros pecados. Si el justo, que el que es justificado con dificultad se salva, imagínense, y aquí para que también tengamos misericordia y compasión de aquellos que no conocen al Señor, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, hermanos míos, nunca tomemos con liviandad nuestros pecados. Somos cristianos, somos creyentes, Dios nos ha salvado, no tendremos que pagar nosotros por nuestros pecados. Cristo pagó por ellos, ¿ya? En un concepto eterno. Porque igual, cuando nosotros pecamos acá, tenemos que lidiar con las consecuencias terrenales de nuestros pecados. Tampoco nos las vamos a llevar peladas. Cuando nosotros hemos fallado y llegamos a Cristo, a pesar de que hemos llegado a Cristo y Cristo nos ha perdonado ese pecado, nosotros también tenemos que responder por lo que cometimos acá. Caso claro es lo que ocurrió con David. Dios perdonó a David después de haber generado todo ese complot con Urías, ¿se acuerdan? Todo lo que ocurrió. Dios lo perdonó.
Dios lo perdonó. ¿Qué decía la ley? La ley decía que si alguien era encontrado en el acto del adulterio, o sea, alguien adulteraba y si eso se comprobaba, tanto él, hombre como la mujer, deberían morir. David debió haber muerto. ¿Pero qué pasó? Dios lo perdonó. Dios perdonó a David. Pero la consecuencia de su pecado lo vivió y lo experimentó muchas veces. Primero, el hijo murió. Segundo lugar, 2 de sus hijos públicamente lo humillaron. Públicamente lo humillaron. O sea, él tuvo que pagar en la vida con el pecado, las consecuencias del pecado que había cometido. Pero Dios lo había perdonado. De la misma manera nosotros somos perdonados por Dios, pero tenemos que pagar las consecuencias de los pecados que cometemos ahora también. Así que eso nunca lo debemos olvidar, hermanos. Fíjense lo que dice aquí Isaías capítulo 64, versículos 5 al 6, referente a no tomar con liviandad nuestras faltas. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, caímos todos como la hoja, todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Aquí, después, Dios mismo dice, tus pecados fueran como la grana. La grana. ¿Cómo será el blanquecino? Como la nieve. Dios perdonó. Pero, dice, fíjense aquí lo que está subrayado con negro. Y aquí tú te enojaste porque pecamos. Eso produjo enojo también en Dios. A pesar de que Dios perdonó ese pecado, también produce enojo en Dios. Por tanto, nunca tomemos con liviandad el pecado. Arrepintámonos de corazón, siempre, para que el Señor nos perdone. Y también por haberle fallado de esa forma a nuestro Dios. Referente al mismo ejemplo que hablamos delante sobre en David. Fíjense acá en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 27, lo que dice, cómo fue para Dios el acto de David. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Dios perdonó a David, pero eso fue desagradable a sus ojos. No porque Él nos haya perdonado, hermanos, el pecado no es una ofensa ante Dios, sigue siendo una ofensa ante Dios. Por tanto, nunca menospreciemos lo que significa pecar. Busquemos al Señor, pidámosle perdón y no tomemos nunca con liviandad las faltas, los pecados que cometemos. Porque esto también es lo que ocurre. Efesios capítulo 4, versículo 30, aquellos que hemos sido salvados, aquellos que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora y permanece en nosotros. Fíjense lo que ocurre cuando hemos pecado. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Un creyente puede contristar al Espíritu Santo. ¿Qué es contristarlo? Entristecer. Y aparte, tiene también la idea de apretarlo, de encapsularlo, de comprimirlo. Esa es la idea. Hermanos míos, cuando pecamos y fallamos a Dios, contristamos al Espíritu Santo también. Entonces no es algo liviano esto. Por eso es cierto, Dios nos mantiene firmes en Él, nunca más vamos a salir de su mano. Pero tengamos cuidado cuando pecamos, cuando fallamos. Porque eso también es desagradable ante Dios. Y también lo ofende. Fíjense, referente a eso, lo que dice el salmista David en el Salmos 32, del 3 al 4. Mientras callé, envejecieron mis huesos
en mi genir todo el día, porque de día y noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Este es un hombre que no tomaba livianamente su falta. Fíjense las cosas que él dice. Mientras callé, mientras se mantuvo en silencio, no confesó y no se arrepintió, por así decirlo, se envejecieron sus huesos. Gemía todo el día. Y de noche se agravaba sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Imagínense en eso. De esa forma también debe ser para nosotros el entendimiento y el corazón, lo que debemos sentir cuando pecamos y fallamos a Dios. Hermanos míos, a pesar de ser salvos, no es algo somero fallarle a Dios. Es algo que es grave. Es una traición también a nuestro Señor, aquel que nos salvó. Así que nunca menospreciemos la obra de Cristo. La Confesión de Fe de Westminster, siguiendo con la idea, dice: no obstante esto, es posible que los creyentes, por las tentaciones de Satanás, lo que habíamos hablado, y del mundo, por el predominio de la corrupción que queda en ellos y por el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos. O sea, esto habla de alguna forma de una verdad. Un cristiano puede en un momento determinado endurecerse su corazón y pecar, y pecar, y pecar. Pero eso no es una caída definitiva. Y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo cual atraerán, fíjense, las consecuencias del pecado. El desagrado de Dios, contristarán a su espíritu y se verán excluidos en alguna medida de sus gracias y consuelos. Cuando uno le falla a Dios y uno no se arrepiente, a pesar de que ya ha sido salvado, a pesar de eso, uno también pierde bendiciones de parte de Dios. Tendrán sus corazones endurecidos y sus conciencias heridas, lastimarán y escandalizarán a otros y atraerán sobre sí juicios temporales. Por eso, hermanos míos, Dios es quien nos mantiene firmes, pero tengamos cuidado y apliquémonos en eso. No perdamos el peso del concepto del pecado nunca. Terminar ya, lo que dijo un puritano, Thomas Watson, referente a esto: a pesar de que fallamos, a pesar de que pecamos y eso desagrada a Dios, a pesar de que nosotros entendemos que la perseverancia de los santos es una verdad, es decir, los cristianos van a permanecer en Cristo por siempre, pero también, de la misma forma, esta verdad nos muestra la perseverancia de Dios. Es Dios quien en su fidelidad nos mantiene y nos saca del lugar donde estemos si es que hemos fallado o pecado. Fíjense lo que dijo el puritano Thomas Watson: la herencia celestial es guardada para los santos y que estos son guardados para la herencia. Aunque pueda suceder que los santos lleguen a tener muy poca fe, si bien nunca ninguna. Nuestra fe puede decaer, pero nunca vamos a llegar a un momento en que no tengamos fe, porque es Dios quien nos da la fe. Aunque su gracia se marchite, sin embargo, nunca se secará. Aunque la gracia sea abatida, no será abolida. Aunque las vírgenes sabias se adormezcan, sus lámparas nunca se apagarán. Porque nosotros perseveramos, porque es Dios quien persevera por nosotros. Qué maravilla eso, de verdad, ver estas verdades bíblicas, ver estas doctrinas, a uno lo motivan, lo animan, y también lo dejan cada vez en un lugar más pequeño delante de Dios. Uno cada vez más pequeño y Dios más grande. Y de esa forma vemos cómo dependemos de nuestro Dios, porque Él es quien permanece fiel y nunca nos suelta. Fíjense lo que le dice a su pueblo, Salmos 121, versículo 3 al 8. Que lo lee. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre.
Él, el que permanece fiel. Él es nuestro guardador, hermanos míos, y en eso confiamos, en la obra que Él ha hecho por nosotros. Y por otro lado, nosotros nos ocupamos en lo que nos compete a nosotros. Eso es la perseverancia de los santos y la perseverancia de Dios. Eso sería, hermanos míos, me parece. Eso es el estudio de hoy día, hermanitos.